Bueno, Señor, en este nuevo domingo que venimos aquí, Padre Santo, nos preparamos después de esta hermosa alabanza que tú has puesto en nuestro corazón para cantarle, para exaltar tu nombre. Hoy queremos abrir nuestro corazón, Señor, una vez más, un domingo más, un día más, una semana más, que tú nos traes a tu presencia, Señor. Que tú has hecho de nosotros y en cada uno de nosotros, Señor, tu obra salvadora, tu obra redentora, Señor. Y hoy te decimos de todo corazón que tú eres nuestro Dios, que tú eres el Rey de nuestra vida, el Rey de nuestra casa, el Rey y Señor de todo nuestro ser. Hoy te decimos además, Señor, que nos laves, que nos limpies, que nos sanes con tu sangre preciosa, esa sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, Señor, por nuestras enfermedades, Señor. Hoy te decimos que te entregamos, Señor, nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente y corazón, para que tú hagas, Señor, lo que tú quieras, Señor, para que tú hagas tu santa voluntad, Señor, que es buena, agradable y perfecta. Señor, así como tú lo eres, perfecto, Señor. Que tú nos lleves, Señor, por caminos de fe, Señor, que tú nos lleves por caminos de amor, Señor, que tú nos lleves por caminos de humildad, Señor, que tú nos lleves por caminos de justicia, de fe, esa fe, Señor, que tenemos que acrecentar, activar, Señor. Hoy te pedimos de corazón, Señor, que salgamos transformados y renovados, como dice tu palabra, porque eres tú, Señor. Yo solo soy un instrumento tuyo, Padre Santo, que has dejado en reemplazo del pastor Mauricio, por el cual te damos gracias, Señor, por nuestros pastores, porque están descansando, Señor, porque tú los envías a descansar. Y desde aquí, Señor, oramos por ellos, Señor, para que tú les sigas dando sabiduría, entendimiento, conocimiento, unción, esa unción, una doble unción, Señor, por todos nuestros pastores, Señor. Hoy pedimos que esa unción poderosa tuya sea doble, Señor, y que la gloria en este lugar sea derramada y allá donde ellos están también, Señor, porque yo sé que ellos están en comunión contigo, así como estamos nosotros acá, Señor, en la distancia, porque ellos son tus hijos, que tú los amas y ellos te aman de corazón, Señor. Por eso te decimos que tú los sigas guardando, protegiendo y acompañándolos, Señor, en todo este tiempo que van a estar fuera de este lugar santo, porque tu presencia está aquí en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque no te vemos, no te podemos tocar, pero sabemos que tú estás aquí, porque hay gozo y paz en nuestro corazón. Colocamos nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón, Señor, para decirte que estamos sedientos de ti, que queremos cada día más de ti, y tu palabra es alimento, tu palabra es medicina, y la recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a trabajar algo muy cotidiano, y yo le llamé a esta enseñanza. Yo siempre digo, yo siempre miro la enseñanza como un poco, como dijera, yo nunca me puedo sentir como una predicadora, nunca, el Señor nunca me ha puesto en mi corazón, pero sí como una persona que Él me ha dado un don, y es el don de la enseñanza. Entonces, tal vez por eso estoy acá, ¿no? Porque yo tengo que hacer uso de ese don, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál es el don que el Señor nos ha dado? Y como a veces yo pienso, bueno, hay otras personas que tienen la capacidad de utilizarlo. Sí, pero digo, bueno, Señor, como Él me dio, inclusive antes de llegar a Él, el don de la enseñanza, entonces, pero que tengo que seguir, porque nunca se termina de aprender.
El aprendizaje es algo que desde que se nace hasta que se muere siempre estamos aprendiendo. No me considero tampoco docta, pero sí manejo algunos elementos que el Señor me ha dado, sobre el cual yo le doy gracias, y sobre todo también como la seguridad para estar aquí frente a ustedes y traerles un mensaje, porque es un mensaje con mucho amor, con mucha humildad, y también un mensaje que tiene que ser claro, basado en las Escrituras. Yo le he llamado la fe como base fundamental en el camino de ser cristianos. Todos tenemos una medida de fe que más adelante vamos a hablar un poquito. Todos ya sabemos, porque hemos trabajado y porque ya es algo inherente en nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Pero vamos a revisar un poco cómo está nuestra fe, porque es el pilar. Vamos a hacer como a sintetizar algo que nos puede ayudar como a orientar nuestro caminar en Dios a través de la fe. Para mí fue un poco, les voy a contar la experiencia, para mí fue un poquito dispendioso porque ustedes saben que la palabra de Dios es un abanico. Y que para que el mensaje sea claro hay que empezar como a mirar que a través de la fe que quiero, o el Señor que quiere, conmigo que yo sea ese instrumento. Exacto, entonces yo le decía, Señor, me costó trabajo en el sentido porque yo ya sabía de anterioridad que hoy me correspondía. Entonces, siempre todos los días que yo oraba, o no todos los días, pero sí trataba de decirle, Señor, dame palabra porque recuerden que nosotros ya no es lo que nosotros queramos, sino que ya tenemos que tener, pues al menos pedirle al Señor. Y yo miraba, y yo sí, la fe, vamos a ver, para mí es importante, pues yo digo para mí, y digo, si el Señor lo pone en mi corazón, yo creo, que siempre que vengamos acá es que revisemos cómo estamos como hijos de Dios. Que la palabra que recibamos me tiene que servir para mejorar, para cambiar y para crecer. Sí. Y para llevarla a la acción. Entonces yo decía, Él me puso un árbol. Más adelante nos vamos a ubicar como esos árboles de vida. Y de vida eterna. Porque eso es lo que el Señor nos ha llamado, a la vida eterna. Entonces, la fe nos lleva a creer, ¿cierto? Porque sin fe, yo creo que nosotros no tenemos creencia, creer en algo. Una vez leía un libro, hace muchos años, no sé si en alguna otra enseñanza yo les comentaba que ni recuerdo el autor, pero él decía que nosotros debemos tener fe, aunque sea en un pedazo de palo, o sea, creer en algo. Y cuando nuestra fe, si así se le podía llamar, la fe del mundo, porque todos los seres creen en algo, ¿cierto? Se aferran a su dinero, se aferran a su conocimiento, o sea, creen que tienen la certeza, o como decimos nosotros, la sartén por el mango a través de lo que poseen, ya sean en cosas materiales o ya sea en la parte intelectual o en la parte económica, Entonces, cuando nosotros decimos que la fe nos lleva a creer, y yo analizaba, creer es un verbo. ¿Y qué pasa con los verbos? ¿Nos llevan a qué? A la acción. Eso es a la acción. ¿Y será que solamente decimos hay que hacer tal cosa?
Puede que cuando nosotros estamos en proyectos o cuando nosotros creemos que podemos hacer algo, pues como que lo dejamos ahí dibujado o hasta plasmado, pero cuando nosotros ya estamos en la vida cristiana, esa acción nos tiene que llevar a las obras, pero no las obras por sí solas, sino movidas por la fe que tenemos en quién, en Cristo Jesús, Cristo resucitado. Eso es lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nosotros podemos decir, sí, tenemos fe, creemos en Dios, pero ¿qué acciones, qué obras tenemos para presentarle a Dios? Eso es lo que nos tiene que preocupar, porque Él nos va a pedir cuentas. Él dice que Él tiene un libro allá y ahí empieza a mirar cuáles fueron las acciones, las obras de cada uno de nosotros. Cuando nosotros pensamos, yo les decía, en un árbol, ¿cómo podemos dimensionar un árbol? ¿Qué tiene un árbol? Raíces. Tiene unas raíces, tiene un tallo que soporta unas ramas, y tiene ¿qué? Hojas, y tiene frutos, sí, las flores y luego el fruto. Entonces nosotros siempre tenemos que mirar esa base que serían las raíces, es el conocimiento en la vida espiritual. Pero nosotros también esas bases, si estamos pensando en las cosas materiales, ¿qué pasa cuando una construcción fallan las bases? Todo se cae. Todo se derrumba, ¿cierto? Se cae. Tarde, temprano, pero esa base no fue bien cimentada, no fue bien cimentada. Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que pensar en nuestra vida cristiana. ¿Cómo estamos nosotros? Y esa base se fundamenta en el conocimiento hacia la palabra de Dios, hacia lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso siempre, y yo creo que debemos tener en cuenta cómo adquirimos ese conocimiento, a través de la enseñanza de nuestros pastores, a través de leer la palabra, de leerla, reflexionar acerca del mensaje y de mirar a ver cómo puedo yo. Como decir, no solamente saber que el Señor me dice que yo tengo que amar, pero decirle, Señor, enséñame cómo puedo yo materializar, cómo puedo yo llevar ese amor. Porque nosotros sabemos que con Dios, las cosas con Dios no son con nuestras propias fuerzas. No es como yo crea que debe ser, sino como el Señor ponga en mi corazón. Entonces, ¿cómo puedo yo exteriorizar ese amor, ese conocimiento que Dios, porque ya nosotros cambiamos el esquema de ese amor, de ese concepto de amor que teníamos cuando estábamos en el mundo, ¿no? Cuando estábamos en el otro camino, llamemos así, porque el camino de la vida y el camino del mundo. Entonces, cuando estábamos, ¿cómo? Nosotros ya tenemos, porque lo hemos escuchado acá, porque lo hemos profundizado y porque lo hemos leído en la Biblia, Entonces, tenemos el tronco, tenemos unas bases firmes, pero ¿cómo estamos? Yo sí quiero que cada uno piense un poco, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy frente a eso? Yo sé que hay personas que están nuevas y todo es un proceso. Sí, no podemos decir que de la noche a la mañana nosotros ya hemos leído la Biblia, no. El Señor sí nos da sabiduría,
Pero como nosotros también tenemos que poner parte nuestra, y Él no nos hizo todo, Él no nos hace todo lo que corresponde acerca de cada uno, no. A cada uno nos dio también unas herramientas para que trabajemos alrededor de lo que Él quiere, de lo que Él quiere. Entonces siempre tenemos que estar como en esa comunión, pidiéndole, rogándole, porque mira que hay que rogar, en el sentido de clamar a Dios. Exacto. Yo creo que ahí estamos un poco cortos y yo vengo por mi propia experiencia. Pero el Señor sí ve que yo ya llevo más de 10 años y mira que todavía tengo mucho que aprender. Mucho que aprender. O sea que mi conocimiento no es que sea, como digamos, el mejor. ¿Sí? No es, no. Y si las raíces están fuertes, sólidas, ¿qué pasa con ese tronco? ¿Qué pasa? Que va a crecer, ¿cierto? Va a crecer Derechito. derecho. Va a tener, y dice que los árboles siempre crecen buscando la luz, y la luz siempre la encuentran. Sí. Yo no sé los árboles que están torcidos, eso no tenemos aquí un... Hay que ayudarnos. Que están torcidos, sin embargo hay un adagio que dice que árbol que nace torcido no se endereza jamás, pero eso es mentira, porque entonces nosotros estábamos torcidos, ¿o no? Sí. Y ahora estamos ahí ya buscando la perfección, estamos ya buscando. Pero en el mundo espiritual, pero eso depende también del alimento, del cuidado, que se haya depositado en esa raíz. Cultivarlo, regarlo. Sí. Entonces, para nosotros en la vida espiritual tenemos la parte de la confianza, la seguridad y la sabiduría que vienen de dónde? Que vienen de Dios. Todo viene de Dios. Pero como nosotros decimos, lo que es tangible, lo podemos tocar, lo podemos mirar, pero las cosas de Dios son intangibles. Son intangibles. Pero tenemos que creer en lo que Dios nos dice. Exacto. Entonces, ahí cómo estamos nosotros, somos fieles al Señor. Cuando nosotros, la vez pasada hablamos de la misericordia y una de las características es la fidelidad. Somos fieles a Dios. Dios es fiel con nosotros. Él es inmutable, su confianza siempre está ahí. Su misericordia siempre está ahí. Pero nosotros somos los que estamos fallando. Exacto. ¿Cómo está esa seguridad en Dios? Confío plenamente en lo que el Señor me dice. Le pido al Señor sabiduría. Leemos Proverbios. Recuerden que el libro por excelencia de la sabiduría es los Proverbios. Ahí nos dicen cosas que uno a veces tiene que corregir, que uno tiene que cambiar, que uno tiene que decir, uy, esto no lo puedo seguir haciendo. O esto, mira, yo pensaba que era de esta manera y no es así. Entonces empezar a cambiar pensamientos, empezar a modificar nuestra forma de mirar el mundo, que eso es lo que el Señor también quiere. Nosotros no tenemos porque los ojos puestos en el mundo, sino en Cristo. Nuestra vida espiritual tiene que empezar a cambiar. No podemos seguir mirando las cosas materiales, y ahí es también la fe. La fe, donde nos dice que nosotros no tenemos que caminar por vista, sino por fe. Pero ¿qué significa eso? Más adelante lo miraremos. Y los frutos
que es el accionar manifestado en las obras que nosotros hacemos. Sí. Yo a veces digo, lo mínimo que nosotros podemos hacer es ¿qué? Orar. Orar por una situación, porque no siempre, pero a veces podemos hacer cosas. Yo escuchaba al pastor Carlos el viernes, no sé si ustedes escucharon nada. Y él decía, mira cómo se manifiesta, y eso es lo que nosotros, cómo podemos nosotros manifestar el amor, la fe de Dios. Si una persona está enferma, orar, visitarla si es posible, llevarle un mercado si la situación así lo amerita. Entonces, es como salirnos de ese yo en comodidad, y gracias a Dios. Pero nosotros a veces pensamos que los pastores no tienen necesidad, y sí hay necesidad. Hay muchas necesidades de nuestros pastores, y nosotros en este momento sabemos que tenemos que orar mucho por el pastor Antonio, por su salud. Tenemos que orar también para que el Señor lo provea a través de la empresa que él está liderando junto con María Paula. Nosotros sabemos que el pastor Mauricio también necesita, y por eso es tan sagrado el dinero que nosotros dimos de las primicias, porque es un dinero que va destinado para nuestros pastores, para nuestros ministros, y esa es una forma de nosotros obrar. Esas son. Sí. Cada uno en su corazón, el Señor pone en nuestro corazón, y así sucesivamente podemos seguir nosotros mirando en qué podemos ayudar, colaborar. Miremos a nuestro alrededor, miremos nuestros hermanos, miremos las familias. Y mire que aquí, no voy a decir, pero aquí hay necesidades. Y me gustaría que ustedes también, el Señor les, en estos momentos, y poder aportar un granito de arena. El Señor a veces no nos pide mucho, pero sí hay. Sí hay. Vamos a, no todas las citas bíblicas las vamos a, ustedes no, las vamos a, ustedes a buscar, porque son citas, son pasajes que ya los conocemos y tal vez nos los sabemos hasta de memoria. Pero pues el objetivo es, yo la voy a leer, vamos a ver qué mensaje podemos apropiarnos para nuestro crecimiento en la fe. Vamos a mirar Mateo 13, del 3 al 9, que habla sobre la parábola del sembrador. ¿Ustedes recuerdan? Dice 3, bueno, sí, sino que a veces perdemos, pues no perdemos, pero gastamos como más tiempo mientras, y entonces nos podemos alargar un poquito y no quiero. Dice, y les habló muchas cosas, Mateo 13, del 13 en adelante para las personas que quieran. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron.
pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Entonces, la primera cayó en el camino. Nosotros no estamos ahí, ¿cierto? Nosotros no estamos ahí. Gracias a Dios. La otra cayó en pedregales. Yo aquí he analizado un poquito porque al principio, sí, cuando nosotros fuimos llamados, o digo por experiencia, pues mi fe era como muy inestable. Yo creo que sí tuvo que haber, sí. No tenía profundidad. No tenía profundidad, claro, cayó en las piedras. Después dice que cayó entre espinos. Y yo creo que todos pasamos por ahí, con los pedregales, con los espinos, pero hoy está en ¿qué? En tierra buena. En tierra buena. Yo creo que todos, bueno, hay unos que están en proceso todavía, pero yo sé que hay tierra buena. Pero ¿en cuánto está nuestro fruto? ¿Será que está en 30? ¿Será que está en 60? ¿O será que está en 100? Bueno, pero ¿qué es lo ideal y qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros lleguemos al 100. Porque ahí es cuando Él nos dice que tenemos que buscar la perfección, que tenemos que buscar la santidad. Entonces, cuando lleguemos allá en la presencia del Señor, pues no estamos como tan bajos, ¿no? Que no nos vaya a pasar como el de los talentos, que el Señor le dio unos talentos para que trabajara. ¿Y qué pasó? El que los guardó. Sí. Y el Señor dice que al que le da harto, a sí mismo. Y al que le da poco, pero no le produce, yo lo transfiero en ese, hasta lo poco que tiene, se le quita. Entonces, siempre nosotros tenemos que buscar en ser productivos. Mirar cómo podemos, y ahí, a ver, al principio uno siempre quiere como saber, no, vamos poco a poco. La palabra hay que recibirla, entenderla y vivirla. Sí, como el proceso psicológico, ¿no? De asimilación, acomodación. Sí. Entonces, la palabra de Dios muy bien, don Francisco. Y eso es lo importante porque no es decir soy cristiano, no es decir yo creo en Dios, no es decir yo amo a Dios. Pero hay que demostrárselo. Exacto. Con frutos, con obras. Vamos a mirar más adelante también cómo es la fe y las obras. No vamos a profundizar mucho. Entonces, seguir cuidando nuestra base. O sea, esa tierra en la cual fuimos ¿qué? Sembrados. Recuerden que es la semilla que llegó a nuestras vidas y yo no sé qué tanto ha muerto esa semilla. ¿Por qué? Porque la parábola o el mensaje de la semilla es porque ¿qué pasa con esa semillita? Que tiene que ser transformada, ¿cierto? Tiene un proceso. Pero la palabra nos dice que esa semilla tiene que morir ¿para qué? Para dar una planta nueva, un ser nuevo. ¿Y qué quiere decir morir? Dejar el pasado. Sí, las cosas, nacer de nuevo. Ese es el mensaje de la semilla. Entonces, ¿qué tanto nos falta? Que a veces las cosas con Dios no son fáciles, pero tampoco difíciles. Exacto. A mí nunca se me olvida porque a mí me había entendido mal cuando el Señor dice, bueno, que nadie llegaría al cielo porque pues cumplir uno de los, creo, no sé si era de los apóstoles que le dijo al Señor que pues que era como imposible cumplir las cosas.
cuando el Señor le dijo que lo que era imposible para el hombre era posible para Dios. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Confiar en Dios, creerle, creer y creerle en su palabra, en su mensaje. Entonces, esas son las cosas que, claro, porque uno dice, al Señor, uno cuando estudia, pues tiene que tratar como de entender. Hay veces el mensaje es claro, hay veces el mensaje no es tan claro, pero por eso tenemos que leer, releer, meditar y meditar. Y dejarnos que esa palabra nos transforme, o sea, ir a las obras, ir a la acción. Entonces, cuando nosotros tenemos unas bases firmes, el tallo, y los frutos, ¿cómo son? Bueno. ¿Por qué? Cuando decimos bueno, porque no es solo dar. Mucha gente da. La mayoría da porque quieren aparentar, porque quieren que diga que son buena gente. Pero nosotros sabemos que eso no es de corazón, que no es de corazón. Entonces, vamos a mirar ahora a Jeremías 9, 23 y 24. Eso sí lo buscamos. ¿Cómo está? 9, sí. 23 y 24. Sí, Jeremías 9, 23 y 24. ¿Ya? ¿Podemos continuar? Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro conocimiento? Ese conocimiento tiene que ser lleno de humildad. Humildad, muy bien. Con humildad, nosotros no podemos, y hay personas, una vez el pastor nos contaba en una entrega de Biblias, yo estaba recién entrada a la congregación, y el pastor me invitó. Entonces el pastor contaba que una de las personas que había ido le había dicho, ay, yo he entregado yo no sé cuántas Biblias, o sea que sí, exacto, que era el que más había entregado. Puede que las entregara, pero ni siquiera ni hablara de las personas de Dios. Entonces, en eso es que nosotros tenemos que cuidarnos, ¿no? Y hay personas que uno escucha a veces, que se ponen inclusive a hablar de Dios, y uno no ve en ellos humildad, sino más bien como prepotencia. Entonces ahí nosotros tenemos que, porque no tenemos por qué ufanarnos, enaltecernos, porque el Señor nos ha dado una sabiduría, porque el Señor nos ha hecho valientes. Por eso se dice, el valiente, el que tiene más fuerza, no es el que gana la batalla. La palabra de Dios dice que no son los carros ni las saetas los que ganan la batalla, sino el poder de Dios, el poder del Espíritu. Ni los ricos, porque si estamos viviendo, pues yo creo que uno a veces dice, yo no puedo mirar congregaciones o hacer comentarios acerca de congregaciones que tal vez uno no haya podido como estar cerca. Sí, en cuanto a la riqueza, contamos que la viña del Señor, pues, y el Señor no es que, a pesar de que Él nos habla de una pobreza, Él no es que diga que tengamos que vivir en absoluta pobreza. Exacto, en una pobreza más bien de corazón, espiritual, una pobreza espiritual. Y aquí yo creo que Él nos llama a nosotros, no el hecho de que conozcamos, de que no, yo no me considero que tenga mayor conocimiento que ustedes. Como les decía anteriormente,
Vea que el don de enseñar, porque el Señor me dio ese don y que lo tengo. Sí, lo tengo que poner al servicio de Dios. Porque no sería justo que yo le diga al pastor, desde que yo pueda, no voy el domingo, no, cuando yo sé que el Señor me ha dado a mí un don para poderle servir, exacto. Entonces el Señor nos pide mucha humildad frente a ese conocimiento, frente a nuestra vida como seres espirituales, como hijos que somos de Dios. En el 24 dice: mas alábese en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Mire que aquí está hablando en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, el Señor. Entonces, nada de jactanciarse, porque recuerda que cuando una de las cosas del amor es que no es jactancioso. Entonces nosotros también tenemos que aplicar en nuestra vida diaria, que no, o menos cuando estamos con personas que no conocen la palabra o que no están, sí, como darnos a entender de que somos duchos, de que somos, mejor dicho, las personas más indicadas. No, llevarla también con humildad. Dice, hay que reconocer que nuestros logros son vanos, dice. Vanos en el sentido, en el mundo espiritual. Para Dios no somos muchas cosas, eso lo tenemos que reconocer. Sí, en la parte espiritual. Que son el resultado, nuestros logros por sí mismos no son nada. Pero los logros que realmente tenemos a nivel espiritual son los logros de una profunda relación con Dios. Y en eso sí yo he aprendido mucho de mis pastores, porque ellos nos han hablado ante todo con una relación íntima con Dios. Sí, una relación directa, donde nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, hablarle, a veces de una forma, de acuerdo a la necesidad, así mismo nosotros hablamos, ¿cierto? Nos expresamos. Entonces lo mismo es con Dios, hacer de Dios la realidad que es. Entonces, exacto. La relación con Dios. Yo siempre digo, el Señor está acá, así no lo vea, porque pero yo sé que el Señor, pues en este lugar sabemos que aquí permanece la presencia del Señor, pero uno está en diferentes lugares, ¿no? Digo, Señor, yo sé que está aquí. Cuando yo voy a hacer oración a la sala de quimio, yo siempre les digo a los enfermos, los que están recibiendo el tratamiento, el Señor está aquí, así no lo veamos, así no lo escuchemos, así no lo podamos. Pues depende de lo que el Señor ponga, pero yo siempre digo, el Señor sabe y conoce cada uno nuestra situación. Y Él escucha la oración. Sí. Yo a ellos también les recalco mucho la lectura de la palabra. Yo sé que hay personas, y yo les digo, todos ustedes deben de tener Biblia en la casa, pero de adorno, porque no se toman el trabajo de leerla, al menos al principio leerla. Yo sé que no, en este momento no tengo claro un relato de una persona que empezó a leerla por curiosidad. Creo que era una persona que era intérprete de uno de los evangelistas o predicadores, y a través de ese trabajo el Señor lo llamó, y hoy sí. Y así sucesivamente nosotros podemos, la palabra de Dios, yo creo que a veces con solo tocar, pues yo no la traigo porque se me dificulta, no tengo esa habilidad a mí me queda más fácil traerlo así, sacarlo y traerlo impreso.
Pero yo creo que con solo tocar la Biblia, ya el Señor está obrando en cada persona, y más en nosotros. Cuando nosotros sabemos que cuando vamos a la palabra, Él nos habla, y nosotros también podemos hablar. Que hay esa relación íntima cuando no permitimos que nadie nos interrumpa. Pero ahí a veces fallamos, porque escuchamos ruidos, nos distraen, nos sacan, o esta cosa que te la hace. La tecnología es buena, pero también hay que saberla utilizar. Y uno a veces se deja llevar por la tecnología y también por la tecnología y también a veces por el enemigo, que eso es lo que quiere el enemigo, sacarnos de la presencia y de la relación con Dios. Exacto, eso es lo que quiere Satanás. En 1 de Pedro 2:2, 1 de Pedro 2:2, ahí nos habla sobre el alimento, ¿no? El alimento que nosotros tenemos que recibir, esa plantita que se llama Luzmila, que se llama María, Pedro, Juan, bueno, sí. ¿Cómo debe ser ese alimento? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, cuando nos habla de leche, ¿qué pasa con la leche adulterada? Está contaminada, ¿cierto? No es apta para lo que debe ser, para ese crecimiento. Aquí nos habla como seres humanos, pero nosotros estamos aquí como seres espirituales, recibiendo la palabra no tanto como en el cuerpo, sino en el corazón espiritual que tenemos que, eso es lo que nosotros también tenemos que decirle: Señor, activa el corazón espiritual. Yo a veces le digo: Señor, sí, pero yo también quiero sentirlo aquí en mi corazón de carne y sangre. Pues para poder uno tal vez, yo he luchado, sí, y es mi experiencia, que la parte espiritual era como muy en el sentido como material. Entonces fue una lucha para poder pasar, y todavía tengo mucho que pedirle a Dios para ser más espiritual. ¿Qué le pido al Señor? Porque eso es lo que Él quiere. Cuando Él nos dice que andemos por fe y no por vista, es porque Él quiere que seamos realmente seres espirituales. Que las cosas del mundo, que las cosas materiales, y se he ido aprendiendo, sobre todo cuando alguien le dice algo que no me gusta, el Señor me da prudencia para no hablar. Sí. Y les voy a contar esta mañana como hace 8 días quedó como muy alta las sillas, que a mí se me olvidó decirle a Diana, Dianita le quedó acá, porque tenía que venir, que no me las dejara tan altas porque pues, para mí es incómodo. Entonces, sí, claro. Y eso que también tuve un propósito, venirme conmigo. Pero, sin embargo, yo le dije: Juancho, hoy no tienes que trabajar porque no... Bueno, él no me contestó así como con mucho... Yo le dije: bueno, está bien, está bien. Ni se amarme la vida ni me la amarme a mí. Eso fue todo lo que yo le dije. Porque él reaccionó en una forma negativa, que a mí no me gustó, pero el Señor, yo lo único que le dije: bueno, hijo, no se amarme la vida ni me la amarme a mí. Y fue todo lo que yo le dije. Yo seguí arreglándome, pero eso no me afectó para nada. Yo seguí. Sin embargo, cuando ya iba a salir, entonces me dijo: ¿cuánto tiempo se demora en llegar a la iglesia? Le dije: por ahí unos 10 minutos. Dijo: bueno, yo no me voy a bañar y entonces yo llego allá. Yo dije: bueno, entonces nos vemos. Porque también a veces la prendía del televisor. Sí, lo de las alabanzas, a pesar de que me dejaron todo listo, pero yo soy obsoleta. Yo reconozco que la tecnología me atropella y como que tampoco me preocupa mucho. No sé, a mí no me preocupa mucho.
Entonces sí, él llegó, inclusive él me ayudó yo ya llevaba unas y él me las ayudó a bajar y inclusive a terminar de arreglar. Entonces yo pensaba, bueno, él reaccionó, pero él reaccionó en una forma negativa, pero después recapacitó y él vino y me colaboró y me dejó ahí porque hay cosas sencillas en eso, pero como yo no estoy, ustedes saben que la práctica es la que lo hace a uno. Exacto. Era fácil. Bueno. Entonces mira, esa es la parte espiritual, no dejarse llevar de las cosas del mundo. Recuerda que uno de los pecados es la ira. Exacto. No, pero a mí ya no, a veces, ya en eso el Señor ha modelado mi carácter, porque eso tiene que ver con el carácter de la persona. Sí. O que si una persona me dice algo, entonces yo tengo que decir una palabra, yo tengo que decirlo. No, eso ya gracias al Señor. Bueno, eso en cuanto a la base, ¿cómo está esa nutrición en nuestra vida? Tenemos que fomentar, y más que fomentar es buscar el verdadero alimento. Uno dice, bueno, no basta con venir cada 8 días aquí, y eso lo sabemos de manera abundante y sobreabundante. Tenemos que todos los días, no es el tiempo que ni quede, sino es saber. Dios no nos necesita, pero nosotros sí necesitamos de Dios. Amén. Sí, necesitamos de Él. Entonces, ¿qué tiempo? Yo a veces, y ya les he comentado, no tengo un horario establecido, yo no tengo una hora, pero yo sé que por la mañana yo tengo que buscar la presencia de Dios. En algunos días por la tarde lo busco, pero yo sé que por la noche tengo que buscar la presencia de Dios, porque nosotros no podemos acostarnos, no sabemos si al otro día amanecemos. Entonces al menos decirle, Señor, gracias, perdóname, y quiero que me ayudes a permanecer y a crecer. Bueno, entonces cuidemos esa raíz. El Señor nos dará sabiduría, el Señor nos dará el tiempo, pero lo importante es que nosotros lo anhelemos de corazón, que nosotros lo busquemos de corazón. Sí. Cuando hay alabanzas que dice, yo te adoro, Señor, y a veces como que digo, Señor, quiero adorarte más. Quiero adorarte en espíritu y en verdad, porque eso es lo que Él pide. Entonces yo digo, Señor, yo lo estoy diciendo tal vez con labios, pero mi corazón. Yo reflexiono acerca también de las alabanzas, porque ahí hay canciones muy bonitas que uno las canta, pero que realmente, espiritualmente, no. Yo deseo de corazón, desde luego, conocer más a Dios, darle lo que Él realmente quiere de mí, y Él nos pide oración, adoración, alabanza, intercesión. Entonces, pedirle al Señor y Él nos da lo que nosotros necesitamos, pero lo tenemos que pedir con fe, creyendo, no dudando, porque la duda, así como dice, la duda es como cuando echan un cemento pasado en las bases de un edificio o en las bases de una construcción. Si el cemento no está en las condiciones aceptables, pues ese edificio más adelante va a colapsar. Sí. Entonces lo mismo sucede con nosotros. Y yo creo que nosotros ya tenemos conocimiento, el Señor nos ha permitido conocer su palabra. Tampoco cualquier persona puede venir a traernos un mensaje diferente, a sacarnos del camino de la verdad, a sacarnos de la presencia del Señor.
porque siempre, como hijos de Dios, tenemos que saber que Dios camina con nosotros a través del Espíritu y apropiarnos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo siempre lo invoco. Yo voy a salir de mi casa, yo voy por la calle y yo siempre le pido que por favor me acompañe, que por favor me cubra, que por favor sí. Porque esa es la persona que Dios quiso enviar para que permanezca en cada uno de nosotros. Pero aquí, en el corazón, en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces, pasamos ahora en la parte espiritual de esas ramas, de ese tallo, de esas ramas y esas hojas. Si nuestros conocimientos acerca de Dios, que yo sé que todos tenemos que seguir, pedirle a Dios que nos siga ayudando, que nos siga bendiciendo y podando, ¿no? Podando, ¿para qué? Nutriendo, podando para dar buenos frutos. Para dar frutos. ¿Frutos? Sí. Exacto. Para que lleguemos al 60. Yo todavía no me considero que estoy en el 60. Pero sí, para que demos 60, lleguemos al 90. Dice que solo la perfección está en Dios, ¿cierto? Entonces, al 90%. Vamos a buscar en Jeremías 17:8 a ver qué nos dice acerca de ese crecimiento de nuestra fe en confianza y en seguridad. Ese es un pasaje que también lo hemos, se ha trabajado, que dice que porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Mire lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Cuáles son las bendiciones? ¿Cuál es la recompensa? Yo siempre digo, de serle fiel, de confiar, de tener seguridad de lo que Dios nos dice en su palabra es real. Cuando nosotros oremos por algo, al menos cuando yo oro por enfermedad, yo digo, Señor, tú estás en y tu palabra es real. Tus promesas se cumplen. A veces se me olvida decirle, pero enséñame que no es en mi tiempo, sino en tu tiempo. Eso sí se me olvida decir. Soy como un poquito ansiosa. Pero yo le digo, Señor, y nuestros pecados, dice, fueron llevados así como nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Tiene uno que decirlo con convicción, con fe, con amor, con humildad, con esperanza, sí, que es algo que y con la convicción de que el Señor nos va a responder. Sino que tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes en esta página. Entonces, esa es la esperanza de nosotros y lo que Dios quiere, que siempre estemos en paz, en gozo, que cuando vengan las tormentas, nosotros no nos tengamos por qué preocupar tanto. Digo, el ser humano por naturaleza pues tiene que somos, pero no soltar, yo digo, darle rienda suelta a las emociones. No, ahí es donde tenemos, Señor, al Espíritu Santo, pedirle que frene, que nos dé dominio propio. Y el Señor le da. Yo era muy nerviosa. Y quedarme en la casa de noche sola, eso era, no podía dormir. Así yo no sintiera miedo, pero como es que el miedo no es que uno lo sienta, uno lo refleja de determinada forma. Yo no podía dormir, yo ahora ya, lo mismo es estar sola que acompañada. Yo le digo, Señor, yo no estoy sola, tú estás conmigo y hay veces hay ruidos y bueno, en fin. Pero ya no
Miedo, temor de los ladrones, porque ¿de quién más? Ya también aprendí que no hay espantos, que sí, a veces somos, en un tiempo yo sí sentía, cuando yo hacía oración, yo sí a veces sentía algo terrible, pero yo inmediatamente cuando sentía algo terrible invocaba al Espíritu Santo. Yo decía, ay, Espíritu Santo, eres como mi arma de defensa. Y ya como que volvía otra vez. Sí, a mí me pasó una vez, yo le comenté inclusive, no sé si al pastor Mauricio o al pastor, entonces me decía, a veces es común que cuando la gente ora sea digamos, atacado o perturbado. Sí, me dijo, no se preocupe ni le dé temor ni le dé miedo, porque eso puede ocurrir. Entonces, pues uno ya sabe manejar esa situación y no dejarse llevar del pánico, porque no crea, uno siempre le da temor, Entonces, esos son los cambios que nosotros tenemos que vivenciar. Sí, y darle gracias a Dios, En Proverbios 3, 5, 6, que yo también es conocido, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces nos dice que tenemos que confiar plenamente. Eso es lo que uno hace en momentos difíciles. Y que tenemos que tener la prudencia, hace parte de qué? De la sabiduría. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar qué palabra de Dios nos puede fortalecer para vencer aquellas cosas que no son agradables. Y también porque Dios nos pone, Él nos pone pruebas. ¿Cómo sabe Dios si realmente nosotros somos fieles? Si nosotros tenemos confianza, si nosotros tenemos seguridad, si nuestra vida es en un solo plano. No, Él tiene que ponernos a nosotros en situaciones difíciles, en situaciones de adversidad, para mirar cómo reaccionamos. Hay personas que dirán, el Señor no me quiere, el Señor no está contigo, como quien era que decía que hacen lo malo, no le da bien, y después ¿a quién le echa la culpa? A Dios. Eso lo hacía tal vez uno también cuando estábamos fuera del camino del Señor. Que cuando las cosas no nos salen bien, entonces decimos, ay, Dios, ya buscamos justificarnos con lo que Dios no ha hecho con nosotros, ni Él quiere. Claro que Él dice que a los malos sí, y eso es reiterativamente, que los malos recibirán castigo, ¿sí? Y nosotros, en nuestro corazón, ya no tiene que haber nada de pensamientos de maldad, así nos hayan hecho lo que hayan querido las otras personas. Siempre tenemos que buscar en la protección de Dios, esa confianza. En el 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces no podemos decir que solamente lo encontramos aquí, que solamente lo encontramos cuando vamos al cuarto secreto, sino en todas partes Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿qué pasa? ¿Quién contra nosotros? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que siempre decirle, Señor, y eso es lo que yo a veces cuando siento un poco de nervios o algo, digo, Señor, pero si tú estás aquí conmigo, ¿por qué me tienen que dar miedo? ¿Por qué? ¿O por qué me tiene que preocupar? No crear situaciones en que el alma se agita. Digo, Señor, pero ¿por qué? Aquieta mi alma. Por allá hay creo que es una alabanza,
Salmo, donde esa misa le dice que aquieta, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Aquieta mi alma. Dame la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que nosotros, ese es el crecimiento que Dios quiere que nosotros tengamos como sus hijos, como esos seres amados, esos seres escogidos, que fuimos y que hoy estamos acá. Gracias a Él. Gracias por encontrarnos. Sí, por abrirnos el camino, habernos dado un lugar en su mesa, habernos cambiado de ciudadanía. Ya no somos ciudadanos del mundo, somos ciudadanos celestiales. En los frutos y en las que tienen que ser las obras, las acciones, el Señor aquí nos habla de una medida de fe. El Señor también aquí nos habla de que tenemos que caminar por fe y no por vista. El Señor también nos dice que las obras sin fe no tienen ningún sentido, pero la fe sin obras tampoco tiene ningún sentido. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber cómo dimensionar en el contexto de nuestro quehacer diario. Miremos Santiago 2, a partir del versículo 14. Este es un pasaje bíblico que ya lo conocemos, pero vamos a analizarlo a través de la fe sin obras es muerta. Es muerta. Santiago 2, a partir del versículo 14. Pero vamos a mirar el 14, más adelante vamos a mirar el 18, no los vamos a mirar todos. El 21 y el 22 de Santiago 2. Ahí hay un título que dice, el 14, la fe sin obras es muerta. O sea que no tiene ningún sentido. En el versículo 14 dice, hermanos míos, esto dice Santiago en su carta, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Mire que aquí nos están diciendo que si no tenemos obras no hay pena, no hay salvación, por favor. Entonces, si nosotros no exteriorizamos esa fe, esa palabra, ese amor, ¿podemos salvarnos? Eso es lo que nos tiene que preocupar, porque recuerden que el objetivo y realmente el sacrificio que Dios hizo a través de su Hijo fue para salvarnos. Que a través de esa salvación vienen muchas otras acciones como cristianos, pero el objetivo fundamental es la salvación, y por eso en todas partes encontramos. Entonces, ¿de qué aprovechará si dice alguno que tiene fe y no tiene obras? Yo creo que por eso, en eso sí, la Iglesia Católica, ellos tienen una plena convicción de que las obras son fundamentales, sí, fundamentales. Cuando realmente, y uno ve obras, yo tenía una vecina que es de un grupo, no recuerdo qué grupo, de la Iglesia Católica, y ella daba, no sé si todavía da chocolates, ella me iba a pedir, hasta que yo dije, no, yo no tengo por qué. Ella seguramente después también se dio cuenta que
que yo como que no me sentía bien. Entonces no volví a pedirme para hacer el desayuno. Ella iba tal vez a unos barrios marginados y a llevarle chocolate. Eso no quiere decir de que eso no sea, que no se puede hacer, claro que sí. Pero ellos centran la fe ¿en qué? En las obras, en el hacer, en el hacer. Llevan la vida normal. Sí. Llevan una vida, pues de camándula, de misa, y nosotros sabemos que es De mucho gusto. Sí, bueno, no hay, pero de todas maneras de religiosidad, ¿no? De mucha religiosidad. Entonces, cuando vayamos a dar algo, hagámoslo por amor. Sí. Que no porque qué dirán, no porque como todos se quieren la mano al bolsillo, sacaron y dieron, No porque vean. a mí me da pena. Una vez yo traje a una persona a la iglesia, acá, un culto. Entonces, cuando ya fueron a las ofrendas, lo dio, pero dijo, es que a mí me dio pena. Dije, ¿cómo así? A mí me dio pena que todos daban y yo no di. Y ella trajo, dijo, yo no había llevado sino tanto, y yo lo di, pero no lo dio de corazón. Lo dio porque ella le dio pena no dar. Entonces yo creo que sí, esas cosas experiencias de otros que nos sirven para que no nos vaya a suceder lo mismo. ¿Sí? Es como aquí sabemos que que algunas personas transfieren No lo ven a uno pasar allá. Exacto, no lo ven a uno pasar acá. Entonces sí, hacen transferencia, ya sea para diezmos, ya sea para primicias, ya sea para ofrendas, en fin. Y nosotros, y ellos lo hacen de corazón. Entonces nosotros no tenemos por qué empezar a pero fulano como a cuestionar, sí. Solamente Dios puede. Exacto, solo Dios, sí, solo Dios. Dice en el versículo 18, 17, no vamos a verlos todos, no, solamente seleccioné unos porque el tiempo no. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, lo que decíamos anteriormente. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que ¿cuál es el resultado de la fe? Las obras. Yo aquí pensaba en las obras de misericordia, ¿cierto? Que nosotros que en la Biblia habla es del Sermón del Monte, creo, si no me equivoco, me corrigen los que... El Sermón del Monte donde bienaventurado, sí es, exacto, las bienaventuranzas. Entonces aquí nosotros tenemos que, porque ahí nos pide que darle agua al sediento, que darle alimento al hambriento, al que no tiene, pues nosotros sabemos que lo vamos a encontrar como a veces en la calle uno tampoco puede darle plata a todas las personas que están ahí solicitando y que están a las tiendas o que sí están en condiciones, digamos, de pobreza absoluta. Y uno no sabe a la verdad, ¿no? Porque hoy se presentan tantas cosas, pero el Señor a veces le pone, pero no como lo hacía yo en alguna ocasión. Y no sé si aún estando, y eso lo dije, es que cuando yo a veces iba por cierta parte, había un señor, no sé, por la 10, pidiendo plata, y él tenía un palo, y si uno no le daba plata, con el palo le rayaba el carro, le daba el carro. Eso así. Entonces, claro, yo sabía, y yo llevaba la monedita para darme, porque pues me daba miedo que rayara el carro. Y en Bogotá también se acostumbra, y eso es lo que hace la gente, pues yo, algunos, ¿no? Tampoco puedo generalizar, que dice yo cargo monedas porque cada vez que yo veo
yo le doy. Porque ellos a veces se quedan ahí y uno no sabe. Una vez también me pasó con un señor y yo no le di, y él llevaba un morral ahí atrás y cuando pasó hizo así y con el morral me encerró el espejo. Entonces uno dice, bueno, mira la gente a veces como es, pero en ese momento ya no hago eso, ya el Señor me enseñó que no tengo por qué temer, más bien buscar la protección de Él, buscar la protección y decirle, Señor, Espíritu Santo, le digo yo siempre que me vea así como en peligro de algo, digo Espíritu Santo, y yo he tenido la protección. Yo les conté a ustedes una vez que yo creo que sí era un ladrón, ahí por la carrera cuarta, yo lo vi venir desde lejos, pero yo sí pensé, pero a mí no me dieron nervios. Yo llevaba el bolsito aquí y él paró y él me preguntó algo. Yo detuve no, sino que los carros estaban pasando y yo no podía cruzar ahí. Y la gente sí me miraba, pero yo lo único que decía, Señor, Espíritu Santo. Él había podido divinamente arrebatarme, por ahí no había mucha gente, arrebatarme el bolso porque era un hombre alto y yo... Sí. Yo lo único que dije, Espíritu Santo. A mí en ese momento no me dieron nervios, pero cuando yo llegué al parqueadero sí, me temblaban las piernas. Yo le decía, Señor, pero pues ya debo estar bien porque nada, gracias, nada me pasó, sí. Entonces, uno siempre tiene que confiar en Dios y el Señor lo saca. Que uno no tiene tampoco que ser terco. Hay un adagio que dice, cree en Dios, pero cierra la puerta bien. Y lo mismo el Señor, y eso es algo que todos conocemos la historia del Señor, que se iba ahogando y que Él quería que Dios lo salvara. Entonces la fe, ¿cómo es esa fe? Entonces mira que la fe también hay que saberla entender, saberla vivir, la fe en Dios, porque nosotros a veces nos creemos fuertes en con nuestras propias, exacto. En el versículo 21 dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Eso nosotros, Isaac le creyó al Señor, porque cuando el Señor le dijo que tenía que sacrificar a su hijo, ¿Abraham le puso algún pero? No, él lo único que hizo fue alistar todo, porque Abraham tenía la plena convicción de que Dios iba a orar, y más cuando Dios le había dicho que él iba a ser ¿qué? El padre de muchas naciones. Entonces ahí el Señor le probó la fe. Exacto, sí, por eso puede haber sido, y por eso me dicen que Abraham es el padre de la fe. Entonces tenemos nosotros también que mirar ese pasaje bíblico, cómo lo podemos nosotros llevar a nuestra vida, ¿no? Cómo podemos acrecentar nuestra fe con base en eso. Vamos a mirar en Romanos hablar un poco sobre la medida de fe, que nos habla Romanos 12:3. Ese es un pasaje que también recuerde que Romanos por excelencia, es Hebreos. El capítulo 11 es por excelencia el capítulo de la fe. Romanos 12:3. Romanos 12:3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con postura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
esa medida de fe. Dios a cada uno nos dio unas características únicas. Ni siquiera los gemelos que fueron gestados en una misma placenta piensan de la misma manera. Biológicamente se ha comprobado y yo lo he vivido porque yo tengo familia y que hay gemelas. Entonces él también a cada uno, como cada uno tenemos unas características, somos seres individuales, a cada uno nos dio unas características individuales. Por eso la huella de cada uno de nosotros única. El Señor también a cada uno de nosotros nos dio una medida de fe. Yo creo que conociendo el carácter de nosotros, que si nosotros somos vanidosos, pues nos vamos como a crecer, como que nos vamos a ufanar del conocimiento, porque aquí nos llaman a la cultura, ¿sí? Que nadie tenga un mayor concepto de lo que realmente es. Que nadie se ufane del conocimiento que tiene de Dios, de las Escrituras, de la verdadera fe en Dios. Ese es el llamado que el Señor nos hace aquí. Dice, por medio de esta medida de fe, recibimos y utilizamos nuestros diversos dones. Entonces, mira que aquí unos son buenos para cantar, otros son buenos para escribir, otros son buenos para orar, otros son buenos para escribir poemas a Dios, para tocar ciertos instrumentos, inclusive hasta para hablar en público, porque hablar en público a veces cuesta un poco, ¿verdad? A veces, sí, lo digo por experiencia, porque las primeras veces que uno se enfrenta a un grupo, se siente como temeroso, y depende también del grupo. Hay grupos de grupos. Yo empecé con amas de casa, que era un grupo sencillo. Después pasé a un grupo de adolescentes, que era sencillo. Después ya tenía que hablarle a profesionales, que era diferente. Entonces todo, pero ahí uno va aprendiendo. En la vida le enseña, pero en el camino de Dios, ¿quién le enseña? Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, que es nuestro Maestro. Entonces, nosotros tenemos quien nos ayude. Y tenemos que ir a donde tenemos que ir. Sí. No ir primero. Yo tuve que leer un libro. Hay un libro que se llama, no recuerdo el autor, ¿Cómo hablar en público? Algo así. Sí. Yo lo leía porque yo tenía que desenvolverme en grupos. Entonces, pero eso lo podemos hacer, pero con la dirección de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Del Espíritu Santo, porque Él no tampoco nos va a sacar. No, nosotros tenemos que hacer cosas, pero ¿será que si Él nos muestra? Yo les decía, yo no sabía cómo organizar el mensaje, pero el Señor me puso un arco. El Señor me dio la dirección de que a través del árbol podía yo traer el mensaje. Sí, gracias a Dios. Ayer por la mañana yo decía al Señor, porque como hay tanta información, hay tantos mensajes, entonces yo tenía que discernir, y eso discernimiento me lo dio el Espíritu Santo. En Lucas 17, lo vamos a leer, ¿no? Dice que los apóstoles le ruegan a Jesús aumentar la fe, puesto que Jesús es el único que puede hacerlo. Si lo hacían los apóstoles, nosotros sí tenemos que pedirle al Señor que ese granito de mostaza, ese árbol salga ¿qué? Frondoso, salga un árbol que pueda dar vida a otro árbol, que pueda dar vida. Entonces, 5 y 6. Es para reafirmar, dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces nosotros también podemos decirle al Señor, aumentanos nuestra fe.
nuestra fe. En ti. En el 6 dice, entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, o sea, este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces, ¿en qué estamos fallando? Los dos en una fe sólida, en una fe grande en el sentido de que tenga unas raíces sólidas, una confianza plena y una seguridad y que estamos y que obramos con base a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios, que es algo que también tenemos nosotros que buscar. Lo que yo hago es agradable. Sí, así. Eso en cuanto a la parte de que tenemos que pedirle al Señor. Ya sabemos que tenemos una medida de fe. Cada uno dirá, yo estoy en el 50, en el 30, en el 20, bueno. Pero también tenemos la herramienta de decirle, Señor, aumenta nuestra fe, ayúdanos a crecer cada día, Señor, espiritualmente. El anhelo más grande para mí es crecer espiritualmente. Y la palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás llega después. Entonces tenemos que apropiarnos de eso. Sí, necesitamos dinero, necesitamos casa, necesitamos en qué transportarnos, necesitamos alimento. Pero si nosotros buscamos la presencia de Dios primeramente, Él nos va a traer lo demás que nosotros necesitamos. La salud, bueno, todo, porque yo sé que vivimos vivimos en un mundo de mucha enfermedad, Dios mío. Y orar no solamente por nosotros, sino también por nuestro prójimo, que el Señor, y dentro del prójimo está la familia, los hermanos, bueno, todas aquellas personas que están en pecado, Entonces, esa semilla, ustedes, ¿cómo va esa semilla? ¿Cómo estamos? ¿Qué nos falta? Como esta semilla de mostaza en nuestro corazón, evaluemos nuestra vida como cristianos, como seres llenos de la palabra de Dios. En Marcos 2, y ya terminamos, hay algo que no sé si ustedes lo hayan meditado acerca del Señor, del papá del muchacho que no fueron posibles los apóstoles sacar el demonio, y que Él le pide que le ayude a la incredulidad, En Marcos 9, del 22, 23 y 24. Aquí le podemos pedir al Señor ayuda para superar la incredulidad. 22, 23 y 24. Dice en el 22 dice, y muchas veces le echan el fuego, o sea, el demonio, y en el agua, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Le dice el papá del muchacho que es. Jesús le dijo, si puedes creer, mira, al que cree todo le es posible. A todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Porque no crean, vienen momentos en que nosotros ¿qué? Dudamos. Pero ahí es cuando decimos, Señor, ayúdanos, quita toda duda, toda incredulidad, ayúdanos. Entonces podemos también, o tenemos que pedirle al Señor para que nos ayude a no dudar. Y mire que la duda es algo que se da en todo, pero eso tiene que ver con la inseguridad, ¿sí? Con la inseguridad, por eso tener, sí, el miedo, el temor, bueno, sí.
pero por eso tenemos que aferrarnos. ¿Quién es el que nos da la seguridad, la confianza? El Espíritu Santo. Ya vamos a terminar. Hay una conclusión muy sencilla que dice que la verdadera fe significa que nuestro corazón ha cambiado, y un corazón cambiado se demuestra con acciones. La fe sin acciones demostrables no es una fe verdadera. Entonces vamos a orar y con eso ya terminamos. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a nos podemos dar amigos y santas saludos de Padre. Lo importante es que se lleven en el corazón realmente el mensaje, que de corazón le digamos, le demos gracias al Señor. Yo la traje escrita para no demorarme mucho, porque hay veces que cuando uno se pone a orar, en tiempo, Señor, Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por nuestra fe. Susténtanos, fortalézcanos y auméntala aún más. No dejes que falles. Conviértala en la fuerza y motor de nuestra vida, para que todos los que piensen, para que todo lo que piense, diga y haga, tú recibas la gloria, como el gran dador y Señor de nuestra vida. Amén. Amén. A ver, pero gracias, vamos a pedir, a darle las gracias al Señor por la comida. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias, yo te doy gracias por las personas que vinieron, Señor, que tú las sigas bendiciendo, que tú les sigas llenando, Señor, ese corazón de fe, de amor, de paz, de gozo, Señor, de humildad, de verdad y de justicia, Señor. Es mi petición, Señor, hoy, me puse en mi corazón ahora, Señor, y que esta semana sea una semana grande, Señor, que hoy depositemos en ti el amor, Señor, a través de unas ofrendas que te traemos de corazón, Señor, y que esperamos que tú no nos devuelvas de la misma medida, pero con muchas bendiciones en todas las áreas de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre Santo, porque tú eres nuestro dador de vida, nuestro dador de fe, nuestro dador de esperanza, de alegría y paz, Señor. Hoy nos vamos dichosos buscándote en esta nueva semana, todos los días, Señor, porque te declaramos como nuestro único Señor y Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Santo, santo, santo. Gracias, gracias. Gracias, Lupita. Mucho amor. Perdone todo lo que me dijo, ¿no?